Un gusto que les interese este programa sobre periodistas y el impacto del periodismo. El día de hoy hablaremos de este libro. Es un libro fascinante, Causa de muerte, cuestionar al poder. El título es un poco macabro, pero la temática lo es. Está basado en 4 estudios de caso, todos en provincia, pero lo que me quiero centrar es en 2 aspectos. Primero, en que los asesinatos, y el principal, los asesinatos de periodistas se dan en el interior del país, no en la Ciudad de México. En la Ciudad de México vivimos una etapa de libertades en muchos sentidos, pero no en el interior. Alejandra Ibarra es una, ¿cómo pondría? Una activista de la nueva generación, es decir, recibió una educación de élite, en el ITAM, luego en Columbia University, y decidió dedicar su formación rigurosa a estudiar el porqué del silencio en el interior del país. Ella va a empezar hablando un poco del libro. Y después Daniel Moreno, que es director de Animal Político y tiene un historial impresionante en la Ciudad de México, pero desde la Ciudad de México tiene una visión panorámica espectacular, de Reforma, en fin, ha estado en todos los medios que se puedan imaginar y probablemente en algunos más, seguramente hasta en la hojita parroquial de casi, allí empezó a escribir comentarios sobre el sacerdote. En fin, la idea es hablar en parte de las zonas del silencio, luego por qué la Ciudad de México tiene estos espacios de libertad y aterrizar qué se puede hacer con esto. Alejandra, ¿de qué trata tu libro desde esta óptica? Muchísimas gracias primero por la invitación, Sergio. Es un honor para mí estar acá en este programa y también muchas gracias, Daniel, por estar en esta conversación. Me siento muy honrada de platicar de esto con ustedes, ¿no? Pues sí, el libro empieza, me gustaría platicar un poquitito antes, un poco la motivación, ¿no? A mí me empieza a parecer muy curioso, muy intrigante que México sea tan letal para periodistas, siendo que no somos una dictadura, que no hay una política centralizada que pase leyes o que se enfoque en censurar específicamente a los medios, aunque sí hay una retórica ahorita de mucha animadversión a la prensa, pero bueno, no de la manera en la que sería una dictadura. Y además es una violencia que tiene mucho tiempo, ¿no? Y tampoco somos un país en guerra como lo puede ser ahorita Gaza con Israel o Ucrania, ¿no? No hay bombardeos aéreos, o sea, no es una cosa de que haciendo una cobertura de guerra se mate periodistas, ¿no? Entonces, esta pregunta es una pregunta que yo tengo desde la licenciatura, hago mi tesis de licenciatura al respecto, desde una perspectiva más de la ciencia política, y se mantiene esta pregunta conmigo hasta después de la maestría, que un poco la curiosidad que me empieza a surgir es decir, ¿de qué escribían estos periodistas, no? O esa riqueza cualitativa, esos reportajes, esos tonos, esos videos, esas plumas, ¿no? ¿Por qué no las conocemos? ¿Dónde están? ¿Cómo se pueden conocer? ¿Cómo nos podemos acercar a eso? Entonces empezamos a hacer el archivo, que es un poco de donde emana este libro, que es el que conserva el trabajo de periodistas asesinados. Y de ahí surge, digamos, como una pregunta redoblada, que es ¿por qué es tan letal y por qué es este el tipo de periodismo al que asesinan, ¿no? Que no es necesariamente un periodismo muy sofisticado o no es un periodismo como quizás identificaríamos como de investigación, sino que es un periodismo, y supongo que ahorita vamos a platicar de eso, como muy diarista, muy cotidiano, muy comunitario, incluso de periodistas ciudadanos, de periodistas definitivamente locales fuera de la Ciudad de México. Y es un poco tratar de empezar a entender esos contextos, ¿no? Entonces el libro, o lo que la apuesta del libro es tratar de proponerle eso al lector y decir, conozcan a estos periodistas, acérquense a cuál era su trabajo y asómense a cómo es el contexto de reportear o de comunicar en un contexto local, donde hay esta variedad de actores, ¿no? Que ahorita los mencionábamos y seguramente platicaremos más, que son los poderes locales, que muchos de ellos son muy autoritarios, y pues su colusión o su sociedad o en algunos casos su subyugación a poderes criminales locales también, ¿no? Daniel, ¿cuál es tu impresión del libro a partir de esta perspectiva? Mira, hay muchas cosas que me gustan del libro. Déjenme tratar de decir 2 o 3 que me interesan particularmente. Primero, me gusta que se recupere la figura de periodismo ciudadano. ¿Y por qué? Porque es muy común escuchar en los periodistas más tradicionales, incluso los que son más de mi generación, el decir que no existe el periodismo ciudadano, ¿no? Y
¿Cuántas veces hemos oído decir, tampoco hay médicos ciudadanos? No, es que esta es una categoría distinta. Es una categoría distinta porque el mundo digital y las redes sociales han permitido que estas personas se involucren en comunicarle a la gente lo que está pasando en su propia comunidad, que es algo que el periodismo ha olvidado mucho. Es decir, hemos olvidado preocuparnos y ocuparnos de la vida cotidiana de la gente, de sus preocupaciones, de los baches, del alcalde, o sea, de cosas que te afectan en tu vida diaria, y hemos apostado quizá más por los grandes temas. Hacemos una investigación sobre el narcotráfico en México, pero no nos preocupamos sobre el narcotráfico y su efecto en la vida cotidiana de la gente de Tejupilco. Esa parte me parece muy valiosa porque ese primer elemento es común, que es todos son gente que no estudió, que no es que sean, insisto, el periodista formal, sino que han logrado amplificar su voz gracias al mundo digital, pero sobre todo amplificar la voz de sus comunidades. Y quizá ahí es donde genera más ruido entre autoridades, crimen organizado y demás, el trabajo que ellos hacen. Porque ellos son los que denuncian y documentan cómo un alcalde fue designado en realidad por el crimen organizado, cómo le rinde cuentas al crimen organizado y no a otra autoridad. Y por eso creo que además se puede establecer la relación entre lugares controlados por crimen organizado y los homicidios de los periodistas. Es decir, no es casual que el primer caso que abordas es Tejupilco, porque Tejupilco, que es parte de la Tierra Caliente, es una zona que lleva 10 años controlada por el crimen organizado. Y lo que nos cuenta Alejandra en el libro es eso, cómo este periodista se dedica a hablar de temas comunitarios, afectando entre comillas a las propias autoridades, cuando esas son las autoridades que están controladas por el crimen organizado. Y eso está generando protestas, pone en riesgo la elección siguiente, pone en riesgo, por supuesto, el control de la misma gente, abre la puerta para las denuncias sobre extorsiones y demás, que de nuevo es la vida cotidiana en la Tierra Caliente, y eso creo que hace que sean particularmente peligrosos, digámosle así, para autoridad y crimen organizado. Esa primera parte me parece muy valiosa de recuperarse, porque, insisto, los periodistas, particularmente en las grandes ciudades, nos hemos olvidado de eso. ¿Dónde vemos, por ejemplo, la cobertura sobre Ixtapalapa en México? ¿En qué periódico lo ves? ¿En qué estación de radio se habla de eso? En la Ciudad de México jugamos un poco a la idea de que somos medios nacionales y eso hace que no tengas un reportero en Ixtapalapa, que maneja más presupuesto que probablemente 25 estados de este país, y que tiene problemas de seguridad y de pobreza y de desigualdad que deberíamos estar contando. Si pensamos, por tanto, en la Unión Tepito, ¿qué medio ha puesto en riesgo a la Unión Tepito y sus negocios? Nadie. Porque hacemos coberturas en realidad de que pues, ya mataron a fulanito, ya mataron a mengano, pero insisto, no somos capaces de bajar nuestro trabajo a vida cotidiana, al daño que se le genera a la población en particular. Ese primer elemento para mí es muy importante del libro y sobre todo, insisto, superando este debate ocioso de si existen los periodistas ciudadanos o no, ¿no? Segundo elemento, me parece fundamental que Alejandra se ponga a ver pues, que publicaban, porque solo así podemos entender realmente cuáles son las razones de los homicidios. Y creo que en los casos que cuentas en el libro y en los otros casos que conocemos, hay esta constante. La constante de alguien que empezó, pienso, insisto, en el caso de Moisés Sánchez, porque es uno de los que más me han impresionado en Veracruz, que era un taxista. Un taxista que, de dar vueltas por su comunidad, empezó a decir, oye, pues yo puedo contar lo que está pasando. Pero además puedo hacerlo en Facebook y además puedo hacerlo más adelante ya en una publicación formal, aun cuando seguía siendo taxista. Y cómo su trabajo cotidiano de denunciar un bache, pero después de decir aguas porque en esta casa hay operaciones sospechosas y demás, esto terminó provocando su homicidio, porque además de todo, ellos en su trabajo, aun cuando no hagan la reflexión, ellos lo que documentan es la complicidad autoridad-crimen organizado. Y eso creo que es, y en el libro yo creo que está muy bien documentado, el dato central para ponerte en riesgo y para que te maten, ¿no? Claro, claro. Esta relación
provincia o interior de México, capital, me lleva algo que me llama mucho la atención y que quiero comentes, Javier Valdés. Comparas lo que escribía sobre un tema para La Jornada, un diario capitalino, y para Río 12, una revista sinaloense, y el lenguaje es totalmente diferente. ¿Por qué? ¿No debería haber escrito de la misma manera en La Jornada? Yo creo que hay dos cosas que atender a esa pregunta. La primera es meramente el por qué. Me parece que cuando publicaba para La Jornada lo hacía un poco más con el estándar de periodismo tradicional o periodismo profesional, que se ceñía a la información, se ceñía a los datos, informaba, decía esto es lo que está pasando aquí, y era, digamos, un poco más este rol informativo de un periódico nacional. Y en Río 12, un medio además que él cofundó, que tiene la característica de ser semanario, que no es meramente informativo, que puede tener un poco más de flexibilidad o un poco más ahondar en lo narrativo, en la crónica, en lo descriptivo. Me parece que esa es como una primera distinción, ¿no? Además de que él tenía mucha más libertad editorial, pues siendo parte de la fundación del medio donde publicaba localmente, ¿no? Pero otra parte que yo creo que es bien interesante y que va un poco al punto de lo que decía Daniel, es que creo que le hablaba a audiencias diferentes, ¿no? En La Jornada estaba informando a una audiencia nacional, diciendo esto está pasando aquí en Sinaloa. Y en Río 12 quizás la gente ya lo sabía y estaba más bien describiendo, involucrando y hablándole un poco a la gente de las cosas que la gente vivía y conocía de una manera un poco más, a mi parecer, emocionalmente involucrada. Y creo que otra característica súper importante del periodismo local y en especial del periodismo ciudadano, que no es este caso, es que al tocar estos temas de la vida cotidiana y comunitaria, también genera este sentido de comunidad, de cohesión, da información para exigir la rendición de cuentas, pero además sí invita a la participación, ¿no? O sea, no es un periodismo que se quede un poco como, miren, pasó esto y decidan qué hacer con esto, ¿no? Es un periodismo que dicen, está pasando esto, es horrible, es injusto, estamos hartos. Y creo que esa distinción de saberle hablar a tu audiencia, que es una audiencia comunitaria, local, y que además vive y está harta de esos sucesos, es bien diferente, ¿no? Yo creo que va un poco por ahí. Tú hablas de que me llamó muchísimo la atención de que dices que la prensa de la capital no habla sobre Iztapalapa, Gustavo Madero. Es cierto, ¿eh? Sí. Y comparándolo, ¿crees entonces que hay un vacío, que vivimos en una burbuja una burbuja no de fantasía, porque hablamos sobre las élites, pero no hablamos sobre la sociedad? Yo creo. Es decir, fíjate nada más la terrible paradoja. El periodismo más efectivo es este periodismo ciudadano, porque es el que denuncia cosas de vida cotidiana, pero además empodera, feísima palabra, pero bueno, a la propia ciudadanía. Esto nos ha faltado. Mira, Sergio, tú y yo somos fundadores de Reforma. Cuando arrancó Reforma había reporteros en la sección Ciudad, que estoy hablando de 30 periodistas, ¿eh? O sea, nunca había habido una sección Ciudad tan grande como la que hizo Reforma. Había reporteros por delegación y había incluso reporteros por colonias, no en todas, obvio, pero sí en las más importantes. Bueno, sabemos que el periodismo tradicional hoy vive una tormenta perfecta en términos económicos y de muchas cosas más y ya no tienen esta base. Pero me parece muy relevante pensarlo porque no hemos sido capaces de pensar en los chilangos como ciudadanos, como gente afectada por este tipo de cosas. Déjame decirlo, hace apenas un par de semanas detienen a unos policías en el Estado de México porque supuestamente fueron a llevar unos heridos de la Ciudad de México al Estado de México. Sí. ¿Dónde está la investigación sobre el caso? ¿Qué medio nos metimos? Y por supuesto es autocrítica, no le echo la bolita a nadie más. ¿Qué medio nos hemos metido a checar? Oigan, ¿y estos policías seguirán detenidos? ¿Qué investigación se ha hecho? ¿Qué declararon? ¿Era una cosa casual o es una instrucción? Es decir, no hemos logrado esto y creo que no solo se refiere, por supuesto, a seguridad, se refiere prácticamente a cualquier cosa. ¿Cuántas historias de corrupción hemos publicado todos sobre el gobernador fulano, sobre la secretaría perengana, sobre la presidencia de la República? Bueno, ¿cuántas hemos leído de corrupción en la Benito Juárez o en Ixtacalco o en estos lugares? Creo que el defecto de los periodistas, sobre todo los chilangos,
no creo que solo de los chilangos, pero sobre todo de los chilangos, es que nos asumimos como nacionales y olvidamos que finalmente somos parte de una comunidad y que esa comunidad nos necesita, dicho en el mejor sentido, nos necesita, me refiero a que podamos ir a investigar, que podamos preguntar, que nos sorprenda algo. O sea, vivimos en las zonas en donde pasan las cosas y no nos sorprenden porque estamos pensando en cubrir la mañanera del presidente. O sea, sí creo, y por eso digo que es una terrible paradoja, el periodismo más efectivo para el ciudadano es el que refleja Alejandra en el libro, no necesariamente el que hacemos los demás, siempre pensando a nivel macro. Son intereses distintos, formaciones distintas, ni siquiera digo que todos nos tenemos que dedicar a esto, pero me preocupa sobre todo en el sentido de la utilidad. ¿Qué tan útiles somos para los chilangos los medios que se hacen en la Ciudad de México? O sea, nos enteramos, por ejemplo, de un accidente en el metro, sí, pero ¿quién está siguiendo el caso de la línea 1? Está a punto de abrirse una parte y de cerrarse otra. ¿Cuál es el efecto en la gente? No tengo ni idea. Se cayó un metro y afectó Tláhuac. ¿Quién hemos ido? Pues a checar cuál es el daño en vida cotidiana para estas personas. Claro. Hablamos de Lojos y hablamos del grupo fulanito y menganito, pero ¿quién reportea la extorsión a restauranteros? Nos preocupamos en cubrir la Condesa porque está gentrificada, pero no tengo idea si los restauranteros de la Condesa están siendo extorsionados o no. No sé. Creo que parte de la riqueza del libro es que sí nos tendría que obligar a repensar nuestro trabajo en términos de utilidad. Insisto, no estoy diciendo que los temas que aborda la prensa chilanga no sean relevantes. También alguien los tiene que hacer. Lo pienso en función de la utilidad para la gente de la zona, ¿no? ¿Para qué le sirve a un habitante de Ixtacalco leer Animal Político? Probablemente para nada, ¿eh? Y eso es una pregunta fuerte que nos tenemos que hacer. Repito, son intereses distintos, son lógicas distintas. No estoy diciendo una provocación. ¿Ustedes saben en qué zonas de la ciudad los leen más, en el oriente o el poniente? En la Ciudad de México no somos tan precisos. Es decir, sabemos que nuestros principales lectores están en la Ciudad de México y en la zona conurbada, pero no puedo aterrizar tanto a decir en la alcaldía fulana, ¿no? Y de nuevo, quizás son intereses distintos, pero hay pocas publicaciones tan ruidosas como lo puede ser Río 12, ruidosas en el mejor sentido, en la Ciudad de México, a pesar de que hay algunos medios locales, hiperlocales, no se les ve tanto la actividad que realizan otros, ¿no? Insisto, tiene que ver con el tamaño de la ciudad. Aquí estamos hablando de millones. No es que mañana nos volvamos todos el medio de Ixtacalco, no. Pero sí creo que por lo menos deberíamos de reflexionar sobre la utilidad para la gente de una alcaldía del periodismo que hacemos, ¿no? Claro. Periodismo local. ¿Cómo protegemos a los periodistas locales amenazados, Alejandra? Pues ese es, yo creo que el gran reto, ¿no? Nada más me gustaría comentar algo con lo que... Por supuesto, ¿no? Adelante. Yo creo que es muy relevante y muy importante el periodismo que hacen y creo que nos da muchas piezas, muchas claves a los ciudadanos para tomar decisiones y para movernos, por ejemplo, electoralmente a nivel federal, con senadores, después de lo de la estafa maestra. O sea, creo que nos permite mapear muchos actores de la vida política nacional que nos afectan finalmente y donde podemos ejercer, por ejemplo, castigos electorales. Pero efectivamente creo que lo que es más retador es que el vínculo de reacción o de efecto es mucho más lejano o es mucho más... tiene muchos más pasos, ¿no? Y lo que pasa con el periodismo local, y estoy totalmente de acuerdo, es que ese vínculo de la teoría de para qué sirve el periodismo te informa y entonces tú puedes participar mejor o de cierta manera, de manera más informada. En el contexto local es mucho más inmediato, ¿no? No son tantos pasos que tienes que llegar o puede depender un poco más de ti, ¿no? Y creo que de ahí viene el riesgo. Creo que el riesgo al periodismo local es precisamente porque le da muchas herramientas a la población para participar en la cosa pública cívica de manera mucho más directa y mucho más orientada. Y no se tiene uno que esperar a decir, bueno, a ver si hacen una investigación para ver si efectivamente alguien se pone a ver si la ministra debe ser ministra o no debe ser ministra, ¿no? O sea, no está tan lejos de las manos de la población. Por eso creo que la protección y la prevención también es bien complicada. Porque en muchos casos, por ejemplo, el primer caso del libro en Tejupilco,
Nevid Condés Jaramillo inicialmente ni siquiera se consideraba periodista, ¿no? Era una persona que decía, pues están pasando estas cosas, yo quiero informar, yo quiero participar a las demás personas acá de que todos digamos que debería de haber omeprazol en el hospital, de que el ayuntamiento debería arreglar este bache. Y entonces, ¿cómo haces una política pública efectiva para encontrar a la gente que no necesariamente está en un medio? O sea, no va a ser a través del medio decir, bueno, vamos a capacitar periodistas, ¿no? Y tampoco creo que la solución deba de ser necesariamente enfocar los esfuerzos a las potenciales víctimas, porque nunca terminarías, ¿no? Entonces, ¿cómo qué política de prevención podemos pensar que se enfoque en los potenciales perpetradores? Y lo que estaba diciendo Daniel de cuáles son las causas de la violencia nos obliga entonces a decir cómo fortalecemos la democracia, ¿no? Entonces creo que es un camino largo. Yo personalmente creo mucho que entendiendo quiénes son estos periodistas y qué es esa cosa que hacían que molestaba tanto, puede empezar a servir. Reformulo la pregunta. ¿Cómo desde la Ciudad de México, desde la academia, estamos en el Colegio de México, desde el periodismo de la Ciudad de México, Animal Político, podemos ayudar a proteger a las víctimas potenciales, difundiendo esta información, las causas de riesgo? Es decir, tú argumentas en tu libro y nosotros encontramos lo mismo en una investigación en el Colegio de México sobre candidatos asesinados, que los matan por disputas de poder locales. Tiene que ver con algo muy elemental. ¿Qué podemos hacer desde la capital? No está probado, pero creo que algo que sí funcionaría mucho es darle mucha más visibilidad a ese caso en el momento, porque lo que yo planteo en el libro es que es digamos, cuando aumenta la probabilidad de violencia letal, es un momento en el tiempo y espacio, ¿no? Es cuando están posicionándose o publicando sobre este poder local, cuestionándolo, quizás señalándolo, quizás retándolo, en un momento en el que el poder local está o intentando mantener su probabilidad de reelección, o donde se están disputando el liderazgo del cártel en el caso de Javier Valdés, o donde se está intentando concretar un megaproyecto con el caso de Samir, ¿no? Es un momento en el tiempo, es como una ventana. Y si en ese momento que se abre esa ventana se visibiliza mucho más a esta persona, que además en todos los casos ya han recibido amenazas, que lo ha documentado perfectamente bien Propuesta Cívica, ya se sabe quiénes son, quiénes están amenazados. Es este momento donde las cosas se están reacomodando. Creo que si desde los medios con más visibilidad, con más alcance, con audiencias nacionales, se pone el ojo ahí y se explica qué está en juego y qué poderes locales están incómodos, creo que sí le resultaría mucho más costoso a un alcalde que se quiere reelegir y que actualmente trabaja en el gobierno del Estado de México, le resultaría mucho más incómodo seguir amenazando. Y si se determinara que tuvo algo que ver con el homicidio, pues quizás no hacerlo, ¿no? ¿Qué piensas? Fíjate que además creo que si juntamos homicidios de periodistas, pero además le sumamos zonas de silencio, como les podemos llamar a estas regiones en donde no hay periodismo, a partir de las amenazas y del miedo, en donde no hay un Samir, en donde no hay estos periodistas ciudadanos dispuestos a arriesgarse, porque cada vez es más un riesgo, en realidad lo que nos está mapeando es lo que vive la gente en vida cotidiana, más allá de la estadística, que es, tú trabajas mucho esto, pero a mí es un tema que me interesa mucho, que es, estamos bajando los homicidios, poco, pero están bajando. ¿Esto significa más seguridad? ¿Significa que cada vez hay más regiones en donde puedes caminar tranquilo? No. Significa que hay cada vez más zonas de paz narca, significa que hay cada vez más zonas de silencio, significa pues que hay cada vez más zonas en donde el gobierno o el Estado ha tomado la decisión de, pues, mira, ¿a quién le importa Arcelia Guerrero, Dios de mi vida? ¿No? O sea, ¿cuánta gente ubica Tejupilco en el mapa? Bueno, creo que el mapear los homicidios de periodistas te sirve además para ver cómo está el control de poder en los niveles locales. Y que es, insisto, uno de los elementos que creo nos ha faltado a todos, no solo al periodismo, a todos, que es entender cómo hay regiones en donde básicamente vives controlado por dos estados. El formal de todos y el otro, el paralelo, que te cobra una extorsión, que te permite o no instalar un negocio, que controla ciertos negocios privados que les convienen, ¿no? Lo hemos platicado porque es una zona que por orión desconozco, pero
cuando hablamos de la tierra caliente, estamos hablando de que el crimen organizado controla la venta de cervezas, la venta de Coca-Cola, la venta de gasolina, De pollo. la venta de pollo. Ellos te dicen cuánto cuestan. En toda la zona de todo el periodo de COVID, el crimen organizado decidió que la tortilla iba a ser más barata en tierra caliente. ¿Quién se va a poner? Eso es lo que nos refleja, ¿sí? O sea, creo que el trabajo de Alejandra nos sirve mucho, pues, para dar este otro paso en términos periodísticos, en términos de la academia, en términos de la investigación independiente, del activismo, de entender estas zonas y cómo, aun cuando no se registren tantos homicidios, en realidad estamos hablando de un problema de seguridad serio. Yo no he revisado los números últimamente, pero Tejupilco debe ser una zona tranquila en términos estadísticos, ¿eh? Y es una zona, lo cuenta Alejandra en el libro, porque ella enfrentó un riesgo real de que algo pasara, de que algo le pasara a ti, Alejandra, con las 2 personas que ibas en Tejupilco, y que nadie hubiera podido meter las manos por ti. Eso es lo que refleja. Que insisto, estamos en una zona en donde hablar con el alcalde es hablar con el crimen organizado. Y en donde la ciudadanía lo tiene claro y por tanto se vuelven fuentes de información muy complicadas de abordar. Creo, insisto, que nos falta bajar a nivel periodístico, pero a nivel de investigación más también a esto, a cómo le afecta el crimen organizado a Tejupilco, a la gente que vive a los no sé cuántos miles, pues es un pueblo chico, en Tejupilco. Y cómo es un pueblo, pues que lo cuenta también en el libro Alejandra, que trae un tema de violencia desde hace tiempo, un enfrentamiento muy violento en 1990 y demás, pero que, insisto, lo que nos refleja es eso, cómo más allá de la estadística, el crimen organizado tiene una presencia tal que termina controlando autoridades municipales, negocios legítimos y es capaz de volverse, insisto, un estado paralelo. Que por cierto, en Tejupilco te ofrecieron pan dulce muy rico. Muy rico. Muy rico. Es tan bueno como Es muy rico. Yo decía, bueno, ¿qué tan diferente puede ser? Pero delicioso. Los sisiriscos, las chilindrinas, los gusanos. Recomendación total. Sí, y fue un lugar, fue muy interesante ir. Sí llegó un punto en el cual efectivamente yo sí sentí que ya estábamos en riesgo. Y fue, digamos, el cambio fue así, ¿no? O sea, fue mencionar, puedo hablar con el alcalde y todo cambió, ¿no? Y hay una parte que yo creo que es bien interesante y que no está exenta de la historia política de Tejupilco, que si bien es cierto que hay un dominio del crimen organizado ahorita en la región, no solo en el municipio, sino en Lubianos también, ¿no? O sea, en toda la región, es un pueblo que ha estado sometido a autoridades locales muy autoritarias desde hace mucho tiempo. Entonces, una de las cosas que a mí y quizás esto ya está como muy en los matices, pero creo que ese es un ejemplo de un caso muy interesante porque pues Nevid, que es el periodista del que estamos hablando, no cubría crimen organizado como tal, ¿no? O sea, no decía, vamos a investigar el crimen, vamos a ver qué está haciendo el cártel. Hacía, vamos a ver la inauguración del café, vamos a invitarlos a la marisquería nueva, vamos a hacer una cooperacha porque el vecino tiene cáncer, ¿no? Y dentro de ese mismo tipo como de periodismo social comunitario, pues empieza a tocar los temas de esta escuela tendría que haber estado reparada desde hace años y sigue sin ventanas, ¿no? El hospital no tiene medicinas. La calle tiene un bache y no se arregla. Y con lo que decía Daniel, sabemos que el cemento está controlado por el crimen organizado, ¿no? Platicando con la gente de ahí, te dicen, bueno, los primeros 3 meses del ayuntamiento, los trabajadores del ayuntamiento no cobran sueldo, porque esos primeros 3 meses se van de diezmo al crimen organizado, ¿no? Y entonces dices, bueno, definitivamente hay una alianza ahí, pero a lo que quiero llegar es que no sé qué tanto tiene que ver, no sé qué tanto es el crimen organizado el que decide matar, porque lo que está haciendo él en realidad no les afecta directamente. Sí. E incluso hay una anécdota de una amiga suya que dice, él fue a pedir audiencia con ellos, ¿no? Con los capos locales y les dijo, si ustedes tienen un problema, díganme cuál es y le cambio, ¿no? Y la historia es que le dicen, no, nos gusta mucho tu periodismo, tú síguele. Pero al que sí está incomodando mucho es al alcalde, que si todo lo que dice la gente allá es cierto, el alcalde está ahí por el apoyo del crimen organizado, ¿no? Entonces, definitivamente hay una colusión, hay una sociedad, no sé qué tanto está totalmente dominado pero sí tienen ahí una sociedad que les conviene, ¿no? Y cuando llega un punto en que ya es muy incómodo para el alcalde, lo asesinan, pero parece que la motivación no viene directamente del crimen organizado, sino de que perdería la posibilidad de seguir ejerciendo el poder político en colaboración con el criminal, el alcalde.
¿no? Entonces ahí hay como una conveniencia también de decir, quizás pues mátenlo para mí o quítenme este problema. Sí. Y perdón, y creo que además abres un tema que también creo que requiere una investigación adicional, que es ¿quién controla a quién? Totalmente. Yo creo que la hipótesis válida es el crimen organizado pone alcaldes, decide quién es el alcalde. No hay elecciones libres en cientos de municipios de este país. El periodismo ciudadano afecta a su empleado. Pone en riesgo el control político del lugar y pone en riesgo el control presupuestal del lugar. Que eso me parece muy interesante porque en efecto, y además se sabe de regiones completas de este país en donde hay ciertas partidas presupuestales que se entregan completas al crimen organizado. Entonces creo que es una exploración interesante. ¿Quién controla a quién? Es decir, en el caso de Tejupilco, ¿matas al periodista porque afecta a la familia michoacana? No, pero sí afecta a su representante oficial, que es el alcalde. Quizá esa beta es fundamental de explorar porque, insisto, aquí la pregunta es quién controla a quién. Y creo que la respuesta fundamental es que el crimen organizado está ya en capacidad, y no de ahora, desde hace por lo menos 10 años, de controlar quiénes son los alcaldes y por tanto de controlar el proceso electoral. Hay en ese sentido, digamos, creo que una revisión todavía pendiente, y obviamente el libro no pretende llegar hasta allá, pero sí te da elementos para poder pensar que el alcalde termina siendo casi el representante oficial de una organización del crimen organizado, ¿no? Sí. Una reflexión sobre lo que decías de los asesinatos. Lo que encontramos en el estudio de 32 casos y enviamos investigadores al 32, en los 32 asesinatos en el proceso 2021, es que solo 12 fueron hechos por el crimen organizado. El resto era por razones políticas o por razones personales. Lo que de ahí se desprende es que hay una utilización de los métodos utilizados por el crimen organizado y una normalización de la utilización de la violencia letal para resolver diferencias. Lo que tal vez alimenta una situación muchísimo más complicada de la que nos imaginamos. Podríamos seguir hablando horas sobre este tema, pero... Sé que íbamos a terminar, pero nada más quería agregar algo que decías. Es que quería agregar algo que decías. Creo que además este otro paso es, de los que mataron, estos los mató el crimen organizado, estos los mandaron adversarios, sí, pero creo que lo que vale la pena explorar es la hipótesis de que todos son lo mismo. Es decir, por eso me importa el caso de Tejupilco, que es... Estamos hablando de alguien, como hipótesis, evidentemente, porque como bien documentas, pues no tenemos idea. Pero si el autor intelectual del homicidio es el alcalde, en realidad no es el alcalde. En realidad son los patrones del alcalde. O sea, por eso me parece tan importante tratar de descubrir, digamos, esta conexión crimen organizado, poder político. Totalmente de acuerdo. Y ahí nada más otro matiz que creo que también es súper interesante es qué tanto son sus patrones y qué tanto es en muchas dinámicas hiperlocales, qué tanto es el amigo con el que fueron a la escuela, que uno se dedicó al crimen organizado y el otro se dedicó a la política. Y entonces hay una sociedad y dicen como, bueno, yo te sigo impulsando mientras sigas manteniendo el control político, ¿no? Y entonces es un hartazgo de decir, este periodista ya me tiene harto, me va a fregar mi sociedad con mis amigos que traen el control comercial de violencia, etcétera. Y qué tanto sí es qué tanto la motivación si viene del propio poder político por conservar su posición con el crimen organizado, ¿no? Y cómo además, perdóname te interrumpí, pero ¿recuerdan este video de la alcaldesa de Chilpancingo Sí. Que se difundió hace un par de meses hablando con los jefes del crimen organizado? ¿Qué es lo que te deja ver eso? Hay un desfile de candidatos ofreciéndole al crimen organizado, yo te puedo hacer esto, esto y esto y darte esto y esto y esto, ¿eh? O sea, se me hace muy fuerte. Otro elemento, y evidentemente es mucho más para la academia, es
hacer el análisis, porque lo acabas de mencionar, Alejandra, yo creo que también es un elemento valioso, de cómo los nuevos caciques del crimen organizado en realidad sustituyen a los viejos caciques y, digamos, no es que haya un cambio fundamental en la vida de Tejupilco, no, pero lo que sí hay un cambio es que antes, hace 20, 25 o 50 años, había el cacique del pueblo, que era el que tenía dinero, que era el que controlaba las candidaturas y demás, y hoy son sustituidos por estos otros, que son estos delincuentes. Y usan, y digamos, en términos de la estructura, en términos del funcionamiento cotidiano, es muy parecido. Totalmente. Lo que vivían antes y lo que viven ahora, ¿no? Y yo, algo que creo que es diferente, perdón que creo que a mí, y esa es la parte que a mí me da mucha esperanza, es que exactamente son los mismos cacicazgos o las mismas estructuras, como con nueva gente, pero lo que yo creo que sí es diferente, y ya había como unos indicios incipientes en los 90s con esa elección, es que ahora con la democratización, por ejemplo, del uso de medios, de redes sociales, de los teléfonos inteligentes, sí me parece que hay una población mucho más interesada y mucho más democráticamente activa en intentar detener esos cacicazgos, incluso ahora que están, digamos, como rearmados o como redoblados con las alianzas con el crimen organizado, ¿no? Inventamos más elementos. Sergio sabe que pues, soy de Tierra Caliente, entonces por eso conozco más o menos la zona, que es, si revisáramos los alcaldes 60, 70, 80 e incluso quizá 90 en lugares como Arcelia, ves una constante de cacicazgo político. Las mismas familias, ¿no? Cómo se cambiaban unos a otros, lo que más o menos sabemos. Hoy pasa lo mismo, ¿eh? Pero los viejos caciques, que eran los propietarios de los grandes ranchos y demás, ya no existen. Todo el mundo está fuera, porque estos son los nuevos caciques del pueblo. Y hay además otro elemento que es muy interesante y que también tiene que ver con Tejupilco, que es, ¿por qué la gente atentaría contra estos grupos de crimen organizado cuando el riesgo es que si detienen al fresa en Tejupilco, salves el que pueda, ¿eh? Vamos a tener 1, 2 o 5 años de balazos para ver quién es el nuevo jefe de la plaza. Entonces, ¿cuál es la gran ventaja? Y perdón que hable del tema, pero insisto, es solo por conocimiento, que es, en el caso de la Tierra Caliente, la ventaja de la familia michoacana es que los dos jefes, que son hermanos, el fresa y el pez, son de Arcelia. Conocen cuándo son las fiestas, conocen el pan de dulce de Tejupilco, o sea, conocen la zona. No es el sinaloense que vino, no es la Barbie, ¿no? ¿Se acuerdan de aquel personaje? No, es gente de ahí. Cuando el Guardia Nacional anuncia hace quizás 6 meses un operativo para detener a los líderes de la familia michoacana en la región, ¿quiénes son los que bloquean la calle? Pues obviamente la gente de ahí. Claro. Oye, es que están presionados, probablemente. Oye, es que los obligaron, probablemente. Pero también hay un tema de convicción que es, si la zona de Tierra Caliente hace 10 años estaba en los primeros lugares de homicidios y hoy está bastante abajo, pues es gracias a este estado paralelo que logró ya el control y que ha logrado disminuir los homicidios porque ya no está en disputa la zona. Claro. ¿Por qué querrías que detengan a estos personajes? Sí. En fin, como ven, este libro nos metió en una serie de temas bien, bien importantes. Agradezco muchísimo, Alejandra, que estuvieras con ánimo de venir hasta el Colegio de México, también a ti, Daniel, que es así en las afueras de la Ciudad de México. Bueno, ya no tanto, ahora está la zona media. Pero la idea es que periódicamente vamos a tener estos diálogos sobre periodismo y violencia desde diferentes ángulos. Empezamos el día de hoy con un libro excelente. Realmente se los recomiendo, a mí me impresionó además la prosa, el estilo. Es muy fresco porque va y viene en diferentes partes del mundo, va metiendo anécdotas que le dan una cercanía poco común. No es árido, no se van a aburrir, sino que va al corazón y se mete a explicarnos la vida de 4 periodistas locales que fueron asesinados por contar lo que pasaba en sus colonias, en sus ambientes, y que los cuatro asesinatos siguen en la impunidad. Pues muchas gracias por acompañarnos este día en el primero de la serie sobre periodistas.
y violencia.